Entonces es una mirada hacia el centro, ¿verdad? Entonces aquí tienes ipsilateral, como cualquier par craneal, ya sabes. Bueno, no dice el síntoma específico, parálisis del abductor, pero ya te dije que es la parálisis del abductor. Es decir, ¿cómo se denomina eso? Que está mirando hacia el centro. ¿Cómo es la palabra para expresar lo que estás viendo? Es un estrabismo convergente, porque está yendo hacia el centro. Si estuviera acá sería divergente, ¿no? Una palabra para expresarlo. Tracto piramidal, ya sabes, todos se van a lesionar el tracto piramidal si es que está en ese lugar, ¿verdad? Entonces, silencio, no me da la voz para hablar tanto. Piramidal, entonces vas a tener un contralateral hemiplegia y una ipsilateral estrabismo convergente. Y eso, solo con esas dos cosas tú ya sabes dónde estás. ¿Dónde más puedes estar? No hay otro lugar donde esté el núcleo del sexto par, no hay más. No va a estar en mesencéfalo, no va a estar en bulbo, va a estar exactamente en puente inferior. Y solo con eso es suficiente para decir que tienes un síndrome de Pilarí-Goulet. No necesitas realmente más cosas, pero puede haber, por ejemplo, el núcleo del facial. El núcleo del facial va a tener una parálisis facial periférica junto con una hemiplegia contralateral. También es parte del mismo síndrome. Muy diferente es la parálisis facial periférica de Bell, que es la idiopática, que es la que ve la gente con la cara paralizada de un lado. Esa es la mayor más importante, la más frecuente, pero viene sola y es específicamente pura del nervio y de nada más. En este caso te da los mismos síntomas, pero te los van a dar porque se lesiona el núcleo en el contexto de la lesión del puente, ¿ya? Es otra forma porque tiene asociada a otra cosa, pero es parálisis periférica. Parálisis central facial es otra cosa, esa sería contralateral, ¿ya? Y solamente sería del cuadrante inferior. En cambio la parálisis periférica es de toda la cara, de los dos cuadrantes de la cara. ¿Por qué? Porque se daña todo el nervio, obvio. Y segundo, la ola central, porque es solo un cuadrante, es porque el nervio facial tiene la característica única de tener doble inervación en su núcleo. Una parte de abajo y una parte de arriba, que están básicamente aisladas, no aisladas, pero individuales uno de la otra. Es como si el facial tuviera dos núcleos realmente, uno superior y uno inferior. Entonces uno de ellos tiene doble inervación y no le pasa nada, que es el superior. El superior tiene doble inervación de los dos lados en el central, entonces no pasa nada. Pero el de abajo no tiene doble inervación, entonces ese sí marcha. ¿Ya? Todo lo que tenga inervación de los dos lados es mejor. ¿Por qué? Porque se daña un lado que el otro. Entonces, si el de arriba tiene doble inervación, ese va a quedar interne, pero como el de abajo no tiene doble inervación, ese se va a dañar en la central, es decir, en una lesión de vía piramidal. En este caso estamos hablando de una periférica, obviamente se daña todo. O sea, es decir, el paciente va a tener una parálisis facial periférica del mismo lado de la lesión y va a tener una lesión de la vía piramidal, es decir, motora y sensitiva del lado contralateral, al otro lado. La sensitiva podría ser si es que alcanza el disco medial, como ya sabes, ¿no? Si no alcanza el disco medial, no hay lesión sensitiva, pero usualmente lo que casi siempre va a alcanzar es la vía piramidal. ¿Ya? Entonces tienes que jugar con eso, o sea, puede ocurrir todo esto, como puede ocurrir solamente con cosas pequeñas. El infarto no es que siempre va a ser exactamente igual en todos los pacientes. Claro, es diferente. Pero si usted tiene la lesión facial periférica y tiene la lesión motora contralateral, ya ustedes se dan cuenta que no es un ictus normal en la que tú tienes parecia o parálisis facio-brachial porque obedece la lesión de la vía piramidal y de la corticovascular, sino que tienes una lesión periférica de un nervio y tienes una lesión motora del otro lado. ¿Ya? Ese es el síndrome de Miller-Bull. Entonces, esa es la diferencia que se La verdad es que yo hasta ahora no he visto ninguno. Yo sí. ¿Yo sí? Sí, Miami. Ah, ya va. Acá no he visto ninguno. Tenía un cavernoma en el Pero Roberto puente. Miami. No sé, por favor. Tenía un cavernoma en el puente, un tumor vascular aquí en el puente. Era una pianista y tenía obviamente Ah, era que lo operaron, pero dice que lo operaron. Lo operaron. ¿Eso Y quedó que mandaste el video? Y que no. Y quedó bien. No estuvo en la operación, solo el paciente. Y quedó perfecto. Volvió a tocar el piano. Ya. ¿Cómo operas algo de adentro del cuerpo? Es difícil. Aquí ya te tiran los alcohólicos. Tienes que decirte nomás que tienes que ir ya haciendo pacto con parte de la PAP, y allá operaron un tumor, era Sí, un cavernoma. No era benigno, un tumor
en el puente. O sea, aquí nadie te va a tocar puente. Nadie. Pero ellos operaron con Amanae, con radiación o mismo abierto. Es que hay O sea, definitivamente entradas, la gente se muere acá en Ecuador, pero en Estados Unidos tiene posibilidades de vivir. hay entradas en el puente. Por ejemplo, arriba, aquí hay una, arriba del facial. Supraclavicular, infraclavicular, son entradas seguras al puente. Puedes entrar al puente por aquí. Por tanto, tienes que abrir todo esto por acá. Pero eso es un nivelazo. No, sí. Es un nivelazo. Allá también era eso algo súper raro que habían hecho. No era algo normal. Era algo también único. Creo que iba a salir en las noticias. Bueno, entonces, eso es un ejemplo de algo que no sea un infarto, que te puede dar también estos síndromes. Un tumor. Pero usualmente los tumores son más así. Pero los cavernomas tienen esa característica de ser chiquitos, redonditos y bonitos y darte una lesión más específica y puntual. ¿Ya? Entonces, es algo que sí puede ocurrir, ¿no? Pero ¿qué es lo que decía? ¿Cómo es lo que te puedes confundir en la práctica clínica o en el examen? Es de saber diferenciar este síndrome de Meniere-Gubler de también otro paciente que tenga hemiplegia y también parálisis facial, pero esa parálisis sea central, es decir, sea parte de la síndrome de primera motoneurona, sea parte de un infarto cortical, viene el paciente con hemiplegia facio, un síndrome piramidal, facio, braquio, crural tiene la parálisis. Y tú no sabes si esa parálisis facial es parte de la vía piramidal o es parte de un síndrome de Meniere-Gubler, porque también es braquio crural y también está añadida la facial. La diferencia es que una es central y otra es periférica. Entonces el facio braquio crural vendría así, del mismo lado todo, y siguiente, el paciente con Meniere-Gubler vendría así. La parálisis sería del otro lado, porque es alterno. Si fuera central, la parálisis sería de este lado y sería solo del cuadrante inferior. Esa es la diferencia, es lo que te puedes confundir. ¿Ya? Siguiente. Bueno, sí se puede confundir, porque a alguien le puede pasar por los ojos el Miller-Gruber y no va a saber que es un Miller-Gruber. Eso sí puede pasar. Bueno, hay más síndromes de puente, pero sería ya entrar en una confusión terrible. Siguiente. Si el Meniere-Gubler, que es el más común, casi nadie lo ve. Peor, esto está claro. Ahora que yo, de neurólogo a 14 años, no he visto ninguno. Es súper raro. A ver, sí, ya con los puntinos ya, nada más. Ese con el puntino. El síndrome de Wallenberg sí he tenido. Eso es más común. Ese sí. Wallenberg sí he tenido. Y he tenido varios. Sí, también vi uno ya también. Sí, los Wallenberg son más comunes. Y si fue casualidad, no. Ya a ver. En el síndrome de mesencéfalo también son un poquito más comunes. Los puentes son un poco más raros, ¿verdad? Weber tampoco he visto. Ya. Vamos a. Pero se supone que. No he visto Weber, pero se supone que de los de mesencéfalo es más común que el Weber. Pero yo no he visto Weber. Los síndromes alternos son súper raros, es muy difícil que ustedes los vean en la práctica clínica, incluso en odontólogos, pero sirven para ilustrar la anatomía, que es lo que están aprendiendo, ¿ya? Y sirven para ilustrar el principio básico de la vía piramidal y de los pares craneales. Lo que pasa es que es más frecuente que ustedes vean lesiones vasculares por territorio vascular anterior, lo que es carótida cerebral media, y son un poquito menos frecuentes en los territorios vértebro-vacilares. ¿Ya? Entonces no lo vean como esto, como algo que tienen que aplicarlo a un paciente, porque dudo mucho que lo vean, o puede que se les escape, pero sí tienen que hacerlo como herramienta de estudio, porque es parte del sílabo, es parte del pensum y tienen que saberlo, lo que existe. ¿Ya? Esto sería más útil en alguien que sea, qué sé yo, obviamente no lo relacionando, pero igual tienes que saber estas cosas. Por ejemplo, no vas a decir que no vas a saber qué pasa si se daña el pedúnculo cerebral. ¿Qué pasa en el pedúnculo cerebral? ¿Qué pasa por ahí? La vía piramidal, ¿verdad? Ya sabes, hemiplegia, ya sabes eso. ¿Qué más pasa por ahí? El tercer pare craneal. O sea, digo, sirve para ilustrar, ¿por qué? Porque no vas a ver el síndrome de Weber como tal, pero sí vas a ver una lesión del tercer pare craneal. Eso sí vas a ver. Ya, pero ya lo estudiaste aquí. Entonces mataste a los pájaros de un tiro, ¿ya? Eso es a lo que me refiero. ¿Vas a ver una parálisis facial? La vas a ver de ley. Sobre todo en la emergencia, sí o sí. ¿Vas a ver una lesión hipoglósica? Quizás sí, quizás no, pero puede ocurrir. O sea, las parálisis faciales periféricas o de ver que son producidas por un virus del ambiente es pero el pan nuestro de cada día. Y en niños y en adultos. ¿Ya? Eso ustedes lo van a ver con frecuencia. Parálisis facial central que acompaña al síndrome de la vía piramidal, pan nuestro de cada día. Parálisis
Tercer par también lo van a ver. Más que todo en pacientes diabéticos. Ustedes pueden encontrar un tercer par incompleto. Un tercer par completo ya lo ven cuando hay una lesión de un aneurisma, que 7%, o sea, lo primero que ustedes deben imaginarse cuando ven un tercer par completo es que hay una lesión de aneurismática, que es lo que van ustedes a descartar. Pero también ustedes pueden tener un tercer par incompleto, es decir, la dosis palpebral, pero la pupila está normal, y eso se observa en las neuropatías diabéticas del tercer par. Porque recuerden ustedes que los nervios tienen su vasorum y su vasa nervorum, y también se puede producir isquemia del mismo nervio, y eso es lo que con frecuencia se puede ver en un paciente diabético. Y eso también para dentro de cada acto. Es decir, por eso es que se lo menciona en síndrome, porque sabemos síndrome y a la vez vemos patologías paracraniales. Es decir, dudo mucho que vean un Weber con tercero y hemiplegia, pero un tercero vas a ver de ley. Entonces, y es lo mismo, o sea, simplemente le sumas al tercero, le sumas hemiplegia y se acabó la cosa. Del otro lado, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, la Entonces, hemiplegia es contralateral y el tercer par es ipsilateral. entonces, un síndrome de Weber, ¿qué vas a tener dañado? Vas a tener dañado vía piramidal y el tercer par. Entonces, el tercer par tiene lo siguiente: ¿qué inerva? Todos los músculos extraculares menos el recto lateral y el oblicuo superior, todos los restos, inclusive también el elevador del párpado superior. Entonces vas a tener tosis palpebral, vas a tener estrabismo divergente en este caso y vas a tener miosis o midriasis. Midriasis. El nervio es parasimpático, por eso son parasimpáticos, por lo tanto, eso es miosis, entonces la falta midriasis. Ya, eso es un completo. Por completo quiere decir que hay algo que lo está usualmente comprimiendo, como la doctora mencionó, un aneurisma típico. Si ven este lugar aquí, ¿cómo se llama este lugar que estoy señalando? Fosa interpeduncular. ¿Por qué es importante eso? Porque esto es una cisterna interpeduncular, es decir, espacio subaracnoideo. Y aquí están las arterias, sobre todo las del polígono de Willis, en específico la comunicante posterior, que es la que se suele hacer un aneurisma y está justo aquí en el nervio, entonces lo aplasta. Eso es una de las causas más frecuentes de compresión del tercer par craneal, justito aquí. Entonces, por eso es la importancia de lo que estamos hablando. Ya, puede que no veas esto, pero todo lo que estamos hablando puedes verlo de ley. Entonces, ¿por qué en cambio en la diabetes es incompleto? Es decir, no, la pupila está bien en la diabetes. ¿Por qué? Porque el problema es vascular. El problema es vascular y las fibras parasimpáticas de la miosis están en la periferia. Eso quiere decir que los vasos sanguíneos se empiezan a dañar de adentro hacia afuera. Entonces la diabetes, las fibras periféricas, o sea, de la pupila, están bien al principio. ¿Por qué están bien? Porque están afuera y no están tan limitadas por la isquemia. Pero en una compresión aneurismática, como están en la periferia, están de ley dañadas. Por eso es que pueden verlo más completo en un aneurisma. ¿Ya? ¿Qué pasa si se daña la sustancia negra? Eso ya deberían saberlo. Parkinson seguro. Se pone la opción esto. Opción A, enfermedad de Parkinson. Opción B, síndrome parkinsoniano. Opción C, parkinsonismo. ¿Qué cogería? O opción D, Parkinson Plus. A ver qué coge. Parkinson es una opción, enfermedad de Parkinson, síndrome de Parkinson, parkinsonismo, Parkinson Plus. ¿Qué escoge? Parkinsonismo. ¿Por qué parkinsonismo? Porque ese es secundario a una lesión. Y si estamos hablando de un síndrome de Weber, estamos hablando de un síndrome de isquemia o de tumor, pero un síndrome de daño de algo más. Y si es algo más, parkinsonismo secundario. Si no hay causa, enfermedad de Parkinson. Síndrome parkinsoniano engloba todo, entonces ponerlo sería irresponsable porque es muy general, como que tu respuesta sea que está enfermo, no me sirve. ¿Ya? Y Parkinson Plus es Parkinson con un síndrome, con otro síndrome parkinsoniano, por ejemplo parálisis subarticular progresiva o atrofia multisistémica, por una vaina súper rara. Ya, eso no lo van a ver y no lo mal, para no es muy avanzado. Pero sí saber que existen unas enfermedades parecidas al Parkinson que no son Parkinson, que esos son los otros, que son los Parkinson Plus también. ¿Ya? Entonces, ¿qué más puede dañarse? Bueno, ya saben. Suficiente. En cambio, en el síndrome de Benedict, simplemente es para ilustrarte esto, el daño del núcleo rojo. La definición de Benedict y de Weber y también de otro síndrome de Cloud ha sido controvertida desde
descubrieron estas vainas por los 60, 70, y realmente da completamente igual, ¿ya? Porque lo importante no es cómo se llama el síndrome y quién lo descubrió, sino es cómo está el paciente. Entonces, si tú ves al paciente con daño del núcleo rojo, entonces tú ya puedes saber que está tratándose de un infarto en ese territorio, ya sea específico el núcleo rojo o ya sea desde acá hasta acá, ¿sabes? Eso ya da igual. Entonces, el daño del núcleo rojo, ¿qué te va a dar? Hiperkinesias contralaterales. ¿Por qué? Porque el núcleo rojo es parte del sistema extrapiramidal. Es un daño motor extrapiramidal. Esto es un daño motor piramidal, esto es un daño motor extrapiramidal. Hiperkinesia, como coreoatetosis, ¿ya? Es decir, también secundario al infarto, ¿ya? Siguiente. Eso es básicamente, ya eso sería meter de plata. Entonces, con eso ya tú tienes una visión global de lo que está sucediendo en los troncos y en los pares craneales. ¿Qué más hay? Ahí no está, no, ningún tiene pares craneales, entonces. Sí está. Vamos para ver que rescatemos algo de pares craneales que no esté ahí. Todavía no lo No. A los síndromes. Entró. Los pares craneales. Vamos a ver qué rescatamos, lo que no hemos hablado. Por ejemplo, solamente para que entiendan, esto de aquí es extremadamente importante, pero para para operar tronco, puedes entrar por aquí, justo en este triángulo infracolicular, por aquí arriba, triángulo supracolicular. Entonces en la práctica deberíamos llamar, obviamente, esto colículo facial, y esto llamarlo triángulo infracolicular, y esto deberíamos llamarlo triángulo supracolicular. Eso es algo que podemos incluir en la práctica, así es lo que se llama. Llamarlo de otro lado sería inútil, porque no sirve para nada. Entonces, aquí, por lo menos, ese es el nombre que se le da ahora, porque por ahí se puede entrar a operar ese lugar. Ya, siguiente. Solamente para entrar se puede entrar por aquí, por los surcos, por todo ese lado. Sí, pero igual es el nombre que tiene, es el nombre que tiene ahorita. Yo sé que es completamente inútil para ustedes, porque nadie va a operar eso. Incluso ni los neurocirujanos no operan troncos, o sea, tiene que ser... Pero como conocimiento, como cultura general del neuro, y ya que estás estudiándolo, sería interesante conocerlo, nada más. Nadie lo va a hacer. Siguiente. Vale, yo te reviso. Sí, yo te reviso con control. ¿Cómo le pausa la grabación? Les tomé lección a todos. Bien, ahí está resumido todo lo que son núcleos y eso de eferencia somático visceral. Yo sé que es una sopa eso, pero ahí no queda nada más que memorizar. ¿De qué sirve explicar algo que ya existe ahí? Son como 200 o 300 diapositivas, pero siguen arriba. Aquí es algo importante. Esto, algo que yo escribí es porque te voy a tomar, pues tampoco me tomaron a escribirlo ayer. Adenoma hipoficiario. En el contexto de una lesión del segundo par craneal. Eso no está en tronco, entonces lo voy a añadir. Es decir, básicamente vas a tener un tumor te va a dar un síndrome de hipertensión endocranial, básico. Como los tumores de la hipófisis, silencio, como los tumores de hipófisis usualmente son secretores de prolactina, llamadas prolactinomas, no necesariamente, pero sí la gran mayoría, puede ser secretores de otra cosa o no secretores de nada, pero usualmente son secretores de prolactina. Entonces vas a tener síntomas de prolactina, menorrea, ginecomastia, pérdida de líbido, infertilidad. Son síndromes de hiperprolactinemia, prolactina en la sangre. ¿No? Puedes medir la prolactina en la sangre también en el laboratorio. Entonces eso te va a hacer pensar que la prolactina esté elevada. Y aparte ves que el paciente tiene síntomas de hipertensión endocraniana, 1 más 1 es igual a 2. ¿Qué más puede ser? O puede ser otra cosa, pero usualmente ¿qué sería casi siempre eso? Prolactina con un tumor en la cabeza, un prolactinoma, ¿verdad? Y usualmente ¿dónde están? En los adenomas, en la hipófisis, perdón, es un adenoma de hipófisis. Es decir, es un tumor benigno, adenoma, pero el problema es el lugar donde está. La benignidad quiere decir que no se metástasis, pero no quiere decir que te pueda igual matar, porque está en la hipófisis, ¿no? Siguiente, ahí está. Entonces, bueno, ¿cómo se especifica? Me habla resonancia, obviamente, para los tumores que reciben resonancia, y quirúrgico lo tienes que recetar. Esos son un poco una partida quirúrgica más establecida, ¿no? Endoscópicamente entras por la nariz y lo resecas, ¿no? ¿Sí visto eso? No es la gran cosa, solo entras y sacas. Tú tienes que tener cuidado con como estás en la silla turca, ¿qué hay al lado de la silla turca? Los cavernosos y las arterias carótidas, ¿verdad? Ese es el verdadero peligro de esta cirugía por anatomía básica, ¿no? Aquí lo ve, esto es importante para ustedes.
¿Dónde está? Esfenoides, silla turca. Mira, ubícate bien en la base del cráneo. ¿Dónde estás en la base del cráneo? Entonces es importante reconocer eso, porque es pura anatomía. Esto es algo que lo puedes resolver con solo anatomía. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo lo que tienes que saber. Si está en el quiasma óptico, ¿verdad? Porque ahí es donde está, ¿qué síntomas tendría? Sube un poco más. Lo primero que se puede manifestar es una compresión a nivel del quiasma. Sí, eso ve, ¿no? Es lo primero que va a reflejarse en el paciente. ¿Qué hay en el quiasma? En el quiasma hay decusación de las fibras ópticas, pero solo de las que están en el campo retinal nasal, que van al campo visual temporal. Entonces, acuérdense que la visión es así, ¿no? Todo es opuesto. Entonces, si el hipófisis se daña el cruce de las fibras nasales, que es la visión temporal, vas a tener lo que se denomina, aquí creo que está, aquí, una hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque en la quiasma se decusan las fibras nasales que van al campo visual temporal. Entonces pierdes el campo temporal. Entonces, una cosa es la retina nasal, que es del campo temporal. Y las hemianopsias, tú lo que valoras es el campo, no la retina. Nadie estudia la retina en un examen, tú estudias lo que ves, más fácil, el campo. ¿Ya? Eso se llama, esto de aquí es un examen, ¿ya? Entonces, en ese examen, tú ves el resultado del examen y ves que el examen te dice que los campos visuales laterales, los dos, están anulados. Tú dices, ¿por qué? Ya sabes el por qué. Porque son las fibras nasales que se están cruzando en el único lugar posible, que es el quiasma. Y con todos los síntomas, es parte del adenoma de la hipófisis. Puede ser más cosas, yo sé, pero es usualmente el contexto, ¿no? Más clásico. Pero técnicamente todo lo que dañe la hipófisis, todo lo que dañe el quiasma, te va a dar esto. Técnicamente, ¿no? Puede ser un tumor de hipotálamo, como el craniofaringioma, o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Hay más tumores, citosis células de Langerhans, si quieres ponerte súper raro. Recuerden que la primera manifestación que se va a reflejar en el paciente con una lesión operativa a nivel del quiasma, por ejemplo, de la silla turca más que nada, que puede ser un adenoma hipoficiario, puede ser un meningioma de la silla turca, va a ser hemianopsia bitemporal. Es la primera manifestación que va a reflejar el paciente. Por eso al médico se le hace la resonancia y se encuentra, oh sorpresa, un tumor. ¿Ya? Y muchos tumores a nivel del cerebro se han descubierto más que nada en ese sitio por el trastorno visual, o sea, por la pérdida del campo temporal bilateral del paciente. Ya. Entonces, miren eso, es lo que yo mencioné antes. Esto es una ceguera, bueno, más que una ceguera, pero no tiene que estar la ceguera, está bueno. Pero lo que yo mencioné, si se dañan las cortezas corticales, es una ceguera cortical, a diferencia de aquí. ¿Cómo tú diferencias esto? Porque aquí sí se pierden los reflejos fotomotores. ¿Y qué es una hemianopsia? Miren, una hemianopsia porque se está dañando la cintilla óptica, no el nervio. El nervio se pierde todo, anopsia. Pero en la cintilla tú tienes una hemianopsia homónima. Es decir, es lo contrario. Si esta es la cintilla derecha, entonces la hemianopsia es izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque como mencioné, en una cintilla tienes la fibra temporal de este ojo y la fibra nasal del otro ojo. Nunca se olviden de eso. En una cintilla ya se cruzó, entonces tienes la fibra temporal que no se cruza del mismo ojo y la fibra nasal que sí se cruza del otro ojo. Entonces, en una cintilla tienes los dos ojos. Ya, a diferencia del nervio, que en un nervio solo tienes un ojo. ¿Ya? En el nervio óptico tienes el mismo ojo, pero en la cintilla ya se cruzó las temporales, las nasales, las temporales no, entonces tienes los dos ojos, por eso es que tienes hemianopsia. Siguiente. Otra cosa que no hemos hablado muy bien. También es nervio óptico porque no está en los pares, en el tronco. Diferenciar un papiledema de una papilitis. Es importante
porque determina muchas cosas. Por ejemplo, el papiledema, aunque es redundante, habla del edema de papila. Yo sé, pero el papiledema lo habla en un contexto específico, es decir, lo habla en el contexto del secundario. El papiledema es un edema de papila, pero secundario a hipertensión intracraniana. Mientras que la papilitis también es un edema de papila, pero no se llama papiledema porque esto es primario, es decir, el nervio óptico está lesionado. En cambio, en el papiledema el nervio óptico no está lesionado, pero es secundario al aumento de la presión intracraniana que hace que haya alteraciones del nervio óptico secundarias a eso. ¿Ya? En cambio, la papilitis, es decir, la inflamación de la papila, o sea, edema de papila, pero por la misma inflamación propia de ella, por se llama neuritis óptica. ¿Ya? En este, tú vas a encontrar, obviamente, el papiledema, obviamente, pero esto es importantísimo. En la papilitis, en la neuritis óptica, va a haber dolor. Esa es la que duele, la otra no duele, porque ahí es el verdadero nervio el que está inflamado, la papila la inflamada. Entonces, lógicamente, si hay inflamación y todo viene con dolor. Como esta no está inflamada, solo es una reacción, no está el dolor, que no hay esa inflamación, solamente hay extravasación de líquido secundaria a la presión, pero no hay una inflamación verdadera. Aquí sí hay una inflamación verdadera, porque aquí puede ser causada por una infección, por una desmielinización o por muchas otras cosas, pero principalmente son esas, infecciones o desmielinizaciones. En cambio acá es hipertensión endocraniana. Ya, aquí se pierde la agudeza visual y hay dolor. Serían como que las dos cosas más importantes a recordar. Aquí no tiene que perder la visión. Quizá puede haber borroso a veces, pero en teoría no deberías perder la visión. Aquí sí, porque es el nervio, la parte de la retina la que está inflamada, ¿no? Muy bien. Puede la neuritis también, aparte de ser infeccioso o desmielizante, me he olvidado, los pacientes ancianos pueden ser isquémicos también. No hay que olvidar también la isquemia óptica también, muy importante, ¿ya? Sí. No olvidar. Entonces serían tres cosas: infecciones, desmielinizaciones, y los ancianos, isquemia. Es fácil, en los ancianos piensan isquemia y en los jóvenes piensan desmielinización. Mucho más fácil. También infecciones. Ahí está. Esto es en campo, ya. Bueno, aquí está lo que yo estaba hablando, ¿no? Puede ser virales en los niños, pueden ser esclerosis múltiple en los jóvenes, isquémicas en los ancianos. Como que es una regla básica. Está buena esta tabla. También existe otro concepto que es una neuritis retrovulvar, porque la que hablamos, esas neuritis, eran anteriores, es decir, en otras palabras, era la papila. Pues neuritis, el nervio es largo, entonces la parte anterior es la papila. Pero también existen neuritis retrovulvares, usualmente desmielizantes, ¿ya? En cambio esta no hay papiledema, hay atrofia de la papila. Lo mismo, pero no hay edema, sino atrofia. Entonces viene la mnemotecnia que dice, sube anterior, que si el paciente ve, es decir, hay visión, y el médico ve la papila edematizada, es un papiledema. Si el paciente no ve, porque no hay agudeza visual, pero el doctor sí ve el edema de papila, es una neuritis óptica anterior o papilitis. Y si el paciente no ve y el doctor tampoco ve el edema de papila porque está atrófica, es una neuritis retrovulvar, ¿ya? Que usualmente ya piensas en esclerosis múltiple. Siguiente. En cambio, la neuritis anterior piensas en muchas cosas. Ya, siguiente. Estoy bien. Miren que son pocas diapositivas. Miren, en esos puntos que ves aquí está resumido casi todo. Pero usualmente en eso de las tablas o imágenes es lo más importante. Mira que me salta un montón de cosas. Puedes leerlo, pero ciertas cosas tienes que publicar. Eso ya sabes. A ver, ¿qué es? Ah, no, sí. Eso ya hablamos. Lesión del tercer par craneal, diabetes o la compresión del aneurisma. Ya hablamos. Daño del cuarto par craneal usualmente es por trauma. Daño del sexto par craneal solo usualmente es por esclerosis múltiple o diabetes. Sí. Y tú sabes todo lo que está aquí. Sabes ya todo para craneales. Suficiente para cuando veas neurología. Aquí nomás esto. Ya, eso sí es importante. A ver.